nombre es Robinson Pulgarín Giraldo. En este momento me encuentro desempeñando el cargo de decano encargado de la Facultad de Ingeniería. El docente crítico para la Universidad del Quindío y más que todo para la Facultad de Ingeniería, pienso que debe ser un docente que esté acorde a las nuevas tecnologías, un docente que sea innovador, un docente que se meta en la vida de los estudiantes, que sepa llegar a ellos. Hoy en día los estudiantes aprenden de una manera muy diferente a como se aprendía hace tiempos. El docente tiene que procurar porque el estudiante sea más investigativo, sea más crítico ante las clases que se dan, que el estudiante no se quede solo con los conocimientos que se imparten en el aula, sino que vaya más allá, que investigue, que aprenda a utilizar las redes sociales no para perder tiempo, sino para indagar, para conseguir conocimiento de tipo colectivo, conocimiento colaborativo, que aprenda a manejar motores de búsqueda, que aprenda a incursionar en toda la tecnología que hay en este momento disponible en las universidades y en toda parte ya se encuentra tecnologías que pueden ser accesadas fácilmente. Debe tener también una formación desde la parte ética, incursionar en todos los aspectos que se están viviendo en este momento en la sociedad. Se están viendo casos muy críticos de violación a los códigos de ética, donde de pronto las universidades no sé qué tan culpables sean, pero yo creo que con el ejemplo tenemos que generar unos nuevos profesionales que respeten los valores, que respeten la profesión y que conozcan lo que es el mundo. Hoy en día en las noticias se ve mucho casos de violación a los códigos de ética. En los consejos profesionales se aprecia mucha sanción a profesionales en su ejercicio y son cosas que el docente debería traer acá al estudiante a la universidad y darle ejemplo con casos de la vida real. Listo. Faber Giraldo, Ingeniería de Sistemas. Soy docente de planta y trabajo en el área de Ingeniería de Software. Particularmente un docente crítico de acuerdo a las nuevas tendencias y en pedagogía y los nuevos retos que nos están imponiendo en el sistema educativo. Un docente crítico debe ser consciente de todos los estilos de aprendizaje de los diferentes estudiantes, de los fenómenos que le rodean, de las tendencias, el uso de nuevas tecnologías y sobre todo la interacción permanente con el entorno. Existen áreas de conocimiento, por ejemplo, como la ingeniería de software, que es altamente impactada por todas las nuevas tendencias. Entonces, el docente crítico debe tener un discurso permanente, una reflexión constante sobre eso qué hacer, sobre el estilo de aprendizaje, sobre esos muchachos y sobre todo estar muy pendiente de todos los cambios que se puedan producir. En cuanto a la parte evaluativa, los docentes tienen que innovar, no quedarnos con las mismas evaluaciones del pasado. En la parte de ingeniería se está tratando ahora de traer un modelo, una iniciativa llamada el CDO, que consiste en que el estudiante de ingeniería, el futuro ingeniero, aprenda a concebir, aprenda a diseñar, aprenda a operar. Son diferentes modelos que buscan como la interacción directa del estudiante con el medio. En la facultad se ha trabajado también la parte de pasantías. Estas pasantías nos han dado a nosotros una apertura hacia el medio. Ya no es solo lo que el estudiante aprende aquí en las aulas de clases, sino que va a interactuar realmente con el ejercicio de su profesión. La parte de evaluación generalmente se ha trabajado de una manera muy tradicionalista. Yo creo que es el momento en que los nuevos docentes se apropien de nuevas metodologías en la parte de evaluación. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Patricia Ospina Marulanda, soy docente de planta del programa de licenciatura en matemáticas y soy asesora de gestión de calidad de la Vicerrectoría Académica. Visualizamos el docente crítico de la Universidad del Quindío desde varios puntos de vista. En el siglo XXI, el docente está llamado a asumir nuevos retos. Ya los estudiantes que recibimos en la escuela, tanto en primaria, secundaria y en la universidad, es otro tipo de estudiante. Entonces, estamos llamados a formar ese nuevo tipo de estudiante que llega a nuestras instituciones. Entonces, necesitamos formar un docente crítico. Para eso, en la Vicerrectoría Académica,
tenemos un proyecto que se llama el Plan de Formación Pedagógica, que iniciamos en este año, donde hemos traído varios conferencistas a nivel institucional y también durante esta semana de fundamentación los hemos traído por facultad con el fin de fortalecer precisamente estos aspectos, desde la parte del currículo, del diseño curricular, el plan de estudios, tener unas nuevas miradas, porque los retos que se nos plantean son diferentes. El docente debe tener una visión proactiva y ser crítico frente a sus prácticas pedagógicas, es decir, debe promover en el estudiante no solamente lo que ya se nos ha llamado docencia, investigación y extensión, sino que ya debemos también promover la innovación, la creatividad, ya que nuestros estudiantes están más con la parte de la tecnología, la comunicación, la información, y esto de alguna manera viene a replantear nuestras prácticas pedagógicas, y alrededor de ellas tenemos que, como equipo de trabajo de docentes, reflexionar y proponer nuevas alternativas para responder a esas necesidades y expectativas que tienen nuestros nuevos estudiantes. Álvaro Eduardo Cano Betancur, director del programa de Español y Literatura, que pertenece a la Facultad de Educación de nuestra Universidad del Quindío. El profesor que merezca tener el título de ser crítico, fundamentalmente el resultado de varios procesos. Cuando llega acá a la universidad, él ya ha tenido una formación en el área de licenciatura, en español, en literatura, en filosofía y letras, o también en filología, como se llamaba en otras épocas. Pero además de ello, debió haber estudiado algún tipo de posgrado, ya sea en maestría o en doctorado, y en esta etapa de su proceso de ser profesor, debió haber estado en contacto con la investigación, algo que difícilmente en otra época se encontraba en el pregrado. Y esa investigación está relacionada, o ha estado relacionada, con el desarrollo de las dos áreas, o en español o en literatura. Cuando viene a ejercer ya aquí su labor en la universidad, lo ideal, estoy hablando del profesor crítico ideal, lo ideal es que él esté vinculado a algún proceso de investigación o un proyecto, como lo llama Colciencias. Y esos proyectos tienen dos características: pueden ser internos dentro del mismo programa o los que se hacen de manera interdisciplinaria, cuando se unen dos áreas. Por ejemplo, se reúne literatura con el área didáctica, o didáctica con lingüística, o lingüística con literatura, y ahí hay una interdisciplinaridad dentro del mismo programa. Pero la interdisciplinaridad también puede hacerse con otras facultades. Cuando trabajamos con filosofía y letras, que tenemos algunos proyectos muy interesantes de trabajar las relaciones entre literatura y pensamiento, o entre estética e ideología, con comunicación social, incluso se puede trabajar con ingenierías, con trabajo social, con cualquier otra, y eso sería una interdisciplinaridad mucho más interesante. La otra característica es que todo profesor crítico es como el resultado de sus lecturas. Todos nosotros somos realmente unos lectores, especialmente por la literatura, pero no quiere decir que para que uno pueda ser crítico exclusivamente lea literatura. Lo que sí debe ser un deber ser en el profesor de español y literatura es que debe leer mucho de lingüística, tiene que leer mucho de literatura, porque si se enfrenta a un grupo de estudiantes donde, por ejemplo, un estudiante le pregunte por un autor y el profesor no sepa ni siquiera responder quién es el autor, qué obras, o al menos haya leído una obra, ya ahí como que pierde puntos frente al estudiante y frente a la academia y frente a la misma, frente a uno mismo. Porque uno, cuántas veces un estudiante le va, me leí tal libro muy interesante, se lo recomiendo. Pues lo mejor es que uno inmediatamente vaya a buscar el libro y se pueden. Creo que la única diferencia que hay entre un profesor y un estudiante en el fondo es que uno ha leído 2 o 3 libros, o 4, 5, o 100, o 1000 libros más que el estudiante. Aquella persona que está en contacto con la cultura, y una de las formas de estar en contacto con la cultura es con su producción textual, con sus libros, debe tener
algo más de crítica que una simple persona que no ha leído. ¿Por qué? La razón es simple. En el fondo, todo literato es un filósofo de la vida, del acontecer humano, y te está presentando visiones de mundo, la forma como él percibe personalmente, grupalmente, desde su propia formación, desde su propia cultura, cómo percibe el mundo. Y eso lo hace uno más crítico. Doy un ejemplo final como para confirmar esto anterior. Saramago, tipo que a los 14, 15 años no había pasado por una escuela porque le tocaba trabajar demasiado. Y José Saramago se convirtió no solamente en un gran escritor, sino en tener una visión con carácter socialista, comunista, como lo quieran llamar, del mundo, donde es una interpretación del mundo capitalista que sacrifica todo en aras de unos pocos, donde lo más importante es acumular, y aquel que más acumule es el que triunfa en la sociedad. Y él hace una crítica ahí. ¿Y cómo logró él eso? Sabiendo que era una persona que aprendió a leer y escribir entre los 13 y los 15 o 16 años, leyendo, porque él se había privado de la lectura durante muchos años, porque la mayor parte de nosotros a los 5, 6 o 7 años ya estábamos leyendo. Pero este señor se puso a recuperar el tiempo que había perdido, y eso lo volvió en un gran crítico, a partir de la lectura. Bueno, mi nombre es Graciela Uribe Álvarez, soy docente de la licenciatura en Español y Literatura y de la maestría en Ciencias de la Educación y del doctorado en Ciencias de la Educación con énfasis en didáctica de la lengua materna y la literatura. Bueno, me preguntan aquí qué significa para mí un docente crítico. Un docente crítico es este personaje que ayuda o que permite que sus estudiantes sean creadores, que no se conviertan en repetidores de una serie de contenidos, sino que con esos contenidos sean capaces de formar un pensamiento y formar un pensamiento que beneficie a nuestra sociedad, porque resulta que nuestra sociedad en este momento está huérfana de seres pensantes, de seres creadores, de seres humanos en términos generales. Estamos creyendo que lo importante es el poder y el dinero. Entonces, en estas facultades de educación, nadie puede pensar en hacerse rico. Lo que queremos es conseguir riqueza, pero riqueza espiritual. Seres humanos que piensen en el otro, que crean en el otro. Desde esa interacción creemos que la facultad está interesada en formar personas con este sentido crítico de su sociedad, pero no la crítica que dice esto no me gusta, sino la crítica que formula soluciones, que presenta posibilidades, que ayuda para que sus estudiantes, los seres que están a su alrededor, las familias, los niños, empiezan a crecer con otra visión de mundo, con otra visión de lo que somos en realidad y para qué estamos aquí. Empezando por el cuidado por la naturaleza, por ejemplo, el cuidado por el medio ambiente, el cuidado por el otro, el pensar en el otro en el sentido de que mi compañero necesita que yo le colabore, que hay algún concepto, hay algún trabajo que no puede hacer, entonces yo le colaboro, le explico cómo hacerlo, lo oriento, pero sin que eso de ninguna manera represente una respuesta pecuniaria, por ejemplo, sino que se haga con la voluntad de servicio, con la voluntad de ser mejores. Y los docentes tenemos esa obligación, digamos, es que allí está la razón de ser del docente, porque si no somos formadores de personas, entonces no somos nada, porque la máquina, todas las redes dan una serie de informaciones. Entonces, si yo necesito solamente transmitir información, entonces no soy docente, sencillamente
soy una máquina. Y eso es lo que hacen todas las máquinas. Edgar Javier Carmona, docente de programa de matemáticas en el aula virtual. El docente crítico, el docente moderno, lo podemos considerar en lo que se ha llamado el profesor 2.0, que es el docente que utiliza las herramientas de la tecnología y la información y la comunicación para generar, para producir, para promover el conocimiento. Es un docente que trabaja básicamente utilizando las tecnologías, pero que no se limita al uso puramente mediático, sino que busca la manera de producir mejores conocimientos, de hacer que el conocimiento circule de una manera más ágil, más rápida para los estudiantes, entendiendo también estudiantes que ya están inmersos en el mundo de la tecnología. Silvia Valencia, directora de la maestría y el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Quindío. ¿Cómo está contribuyendo el programa de maestría y el programa de doctorado a la formación de un maestro crítico en estos programas de posgrado? En la maestría y en el doctorado hemos procurado por brindar a los estudiantes espacios que les permitan el análisis, la reflexión y el continuo cuestionamiento del entorno social, del entorno educativo, de las políticas educativas y de las mismas disciplinas y líneas que ofrece tanto la maestría como el doctorado, educación matemática, didáctica de la lengua materna y la literatura y bilingüismo. En este contexto es muy importante la formación de maestros que contribuyan y aporten a la transformación y al cambio en las mismas instituciones educativas, tanto a nivel superior como a nivel de básica y de media.